Mira, intento enseñaros aquí con este vídeo en maniquí cómo queda el resultado de las chaquetitas. Ya me hubiera gustado enseñarosla en mí, que es como mejor se ve, siempre puesta, ¿no? En alguien. Pero como no me encuentro en situación de poderlo hacer porque estoy malita, estoy con la enfermedad de moda, así que estoy aquí confinada y no me encuentro, no tengo cuerpo como para ponerme a hacer fotos, así que tampoco quería dejaros más tiempo ya sin tutorial. Y como sí que me ha dado tiempo y he podido terminarlo, pues bueno, al menos así veis el resultado. Aunque sea maniquí, yo en cuanto me encuentre mejor, me hago fotitos y me buscáis en mis redes sociales, que ahí seguro que colgaré las imágenes con ella puesta el día que me la ponga. Vale. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer hoy. Es muy fácil de trabajar. Vamos a ir formando unas trenzas y dependiendo de tu medida vas a necesitar una cantidad de trenzas o no. Va en punto tunecino, es muy fácil, ya veréis. Luego la manga sí va diferente, va con otra puntada y la parte de abajo y lo que son los puños van en punto relieve. Vale, yo lo he trabajado en dos tonalidades, el cuerpo en un gris más clarito y luego lo que es el cuello y la parte de abajo en un gris más oscurito, y lo puedes tú hacer igual o con la combinación de colores que prefieras. Bueno, pues vamos al paso a paso. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y vamos a empezar el año tejiendo este cardigan de espiga súper bonito. Esta es la parte de la espalda, sería ya la pieza completa de la espalda y bueno, es muy sencillo de tejer porque lo que vamos a tejer son las piezas independientes y luego las vamos a unir. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 y 5 piezas. Os doy tamaño y la cantidad de vueltas que yo he dado y cómo crear la trenza, todo, la explicación con el paso a paso. Verás qué sencillo. Entonces tejeríamos la parte de la espalda con 1, 2, 3, 4 y 5 piezas, como os digo. Después haríamos la parte del cuello, que ya la he tejido en otro color. Bueno, es un gris más subidito de tono. La diferencia va a ser que es igual, es la misma pieza, trabajada igual, solo que un poquito más larguita, ¿vale? Entonces tejeríamos dos piezas, un poco más larga, como os digo, y luego la uniríamos. Yo aquí, por ejemplo, la tengo ya unida, ¿veis? Para que me quede el efecto de cuello, ¿vale? Ese sería el delantero, para el delantero. ¿Qué nos faltaría? Esto va a ocupar como, digamos, la pieza central de las 5, ¿vale? Y, no sé si lo estáis viendo bien, ¿vale? Y haríamos para los delanteros 2 y 2. Simplemente sería eso para el cuerpo. Luego las mangas van diferentes, van tejidas aparte. No las voy a trabajar con trenza, la voy a tejer con un punto también tupidito, pero va independiente tejido. Una vez que cerremos la ciza, la haremos de una vez. Bueno, luego haremos también en la parte de abajo una puntadita y bueno, ya lo vais viendo. Pero lo que sí quiero que tengáis así claro para empezar es que solo tenemos que crear las piezas. Son unos bloques de trenza que luego unimos, ¿vale? Que para la espalda son 5, que para la delantera serían 2 y 2, 4, y que para la parte de la solapa cuello van dos tejidos más largos que los anteriores y unidos y cerrados por arriba, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar explicando lo que es cómo tejemos las piezas. Vamos a necesitar una lana que sea gordita, como de unos 5 milímetros. Yo estoy trabajando con este material que me hago yo misma. Son unas madejas que yo me fabrico, ¿vale? Cada madeja lleva 5 cabos, lleva 5 hebritas y luego yo, bueno, pues las uno. Entonces, al final consigo tener 15 hebras de grosor. No las ovillo con las 15 hebras a la vez porque luego es verdad que no, que me cuesta hasta más trabajo después, como que se enreda mucho, ¿vale? Por eso lo hago así.
Pero bueno, vosotros utilizad un material que tenga un grosor como para una agujita de crochet del número 10, que es con la que yo estoy trabajando. Bueno, y ya veréis qué fácil para crear nuestras piezas. Solo tenemos que trabajar primero 12, vamos a hacer un nudo de inicio y hacemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Entonces nuestra trenza va a ser con cruces de, a ver, los 12 puntos, las 12 cadenas, las vamos a trabajar 4, 4 y 4, ¿vale? Para tener como 3 lazadas y poder cruzar en trenza. Vamos a trabajar la primera lazada que tenemos que cruzar. Aquí tengo mis 12 puntos, tengo que trabajar sobre 4, luego sobre 4 y luego sobre 4. Para empezar con el primero voy a hacer una cadena extra de subida, ¿vale? Y ahora entro en el siguiente, saco hebra, ya llevo una hebra sacada, 2, 3 y 4. Sacamos 4 hebras, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 hebras porque teníamos una extra, siempre vamos a tener 5. Y vamos a trabajar en punto tunecino. Sacamos las dos primeras y después vamos sacando siempre de 2 en 2. Esta y la siguiente. Cojo hebra, esta y la siguiente. Cojo hebra y las dos que me quedan. Hemos hecho una vuelta. Para hacer todas las vueltas se repiten de esta forma. Se nos crean aquí 4 palitos, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. 4 como huequecitos. Ahí en medio es donde tenemos que ir entrando. Entro hacia atrás. Saco hebra. Entro en el siguiente, saco. Entro en el siguiente, saco. Y el último serían estas dos hebritas de aquí. Sacamos, volvemos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 y cerramos de 2 en 2. 2, 2, 2, perdón, y 2. Ya tenemos 2 vueltas tejidas. Pues así hasta tener 60 vueltas. Nuestras piezas tienen 60 vueltas. Continúo. Saco 1, 2, 3 y 4. Y voy cerrando de 2 en 2 con punto tunecino. Voy a volverlo a hacer de nuevo, pero esta es toda la explicación, ¿eh? Tenemos aquí unos huequecitos, ¿los veis? Ahí es donde tenéis que entrar hacia atrás, sacar la hebra. 1, 2, 3 y el último que está aquí. Y 4. Y cerramos de 2 en 2. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues vamos a tejer así hasta tener 60 vueltas. Cuento aquí 1, 2, 3 y 4 vueltas. Yo llevo 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4 vueltas, que también se pueden contar aquí. Bueno, pues tejo 60 vueltas y lo siguiente es hacer exactamente lo mismo, enganchando aquí en este último punto y sacando 1, 2, 3 y 4. Trabajando otras 60 vueltas, cuando las termine volvemos a enganchar en ese último y sacamos 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo las 60 vueltas ya tejidas. ¿Vale? Pues cuando las complete, cierro ahí con una cadenita y me vuelvo a venir aquí abajo a trabajar el resto de cadenas de las 12 que teníamos, que hemos cogido solo 4, a trabajar las siguientes 4 y luego las siguientes 4.
Para eso me voy a el hueco de cadena de los 4 que cogí, pues ese, el último, ¿vale? Ahí es donde atamos la hebra. Cojo mi hebra, la voy a pasar al revés, de dentro, así me queda el nudo en la parte del revés. La paso y vamos a hacer aquí un nudito. Un par de nuditos. Vale, ya tenemos añadido de nuevo la lana. Y ahora entro ahí donde he metido la hebra. Espera que me ponga bien el nudito así, escondidillo aquí detrás. Bueno, pues ahí en ese mismo espacio saco una hebra que siempre tengo que tener. Sabéis que tenemos que tener 5, aunque trabajamos 4. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Esta es la 5. La 5 es esta hebrita que nos ayudó en la primera vuelta de subida, digamos, ¿no? Luego tenemos 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues tengo aquí la 5 que sale de la última de esta primera pieza que hicimos, y ahora tengo que tener aquí 8 cadenas aparte. Voy a trabajar las 4 que tengo a continuación. 1, 2, 3 y 4. Repito, es que es tan fácil que no os voy a tener que explicar mucho más. ¿Vale? Vuelvo a repetir otra vuelta, sacando ahí en el centro de cada punto. El último que está aquí. Vuelvo a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro 2, cierro 2, cierro 2 y cierro 2. Y sigo. Son como 4 sacadas. Y 1, 2, 3 y 4 cierres. Continuamos. 1, 2, 3 y 4 sacadas. Y cierro 1, 2, 3 y 4 veces. Voy a continuar mis 60 vueltas. Cuando termine cierro con una cadenita y me vuelvo a enganchar aquí en ese último que tengo trabajado. Saco la hebra y saco 1, 2, 3. Uy, aquí me está faltando un punto, ¿puede ser? Creo que sí, porque me he venido una cadena más acá, ¿vale? Pero deberíais de tener, ahora lo voy a deshacer el trocito que he hecho y me voy más atrás, porque debería de tener 4 cadenas, ¿vale? Aparte de la última que trabajamos, tenemos que tener 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí me está faltando porque yo me he venido como un poco más acá seguro. Así que deshago, me vengo aquí y hago las 3, como os digo, este trocito que estamos haciendo, hacemos los demás. Tenemos que tener 3. Mira, lo he deshecho para que veáis por si os pasa a vosotros, ¿eh? Es que esta cadenita es la que yo me he saltado. ¿Veis que se queda aquí como muy encogida? Al haber utilizado la anterior, que es la última siempre que trabajamos de nuestro lazo primero, al apretar ahí como que se me ha ajustado la cadena y la tenía perdida. Y está aquí. Ahora me debería de salir. De todas formas, siempre salimos del anterior, ¿eh? De donde hacemos el nudo. Salimos de ahí y tenemos cuidado que no os pase como me ha pasado a mí. No me importa no cortar ese trozo del tutorial, que lo podría hacer perfectamente,
porque estos fallos que me pasan a mí os pueden pasar a vosotras y entonces pues yo prefiero que sepáis por qué os puede pasar. De ahí sacamos la hebra. Tenemos cuidado, mirad, que se os va a quedar justo, como muy ajustadita esa, que no nos saltemos como me ha pasado a mí. 1, 2, 3 y 4. Tenemos que tener después 1, 2, 3 y 4. Ahora ya me salen las cuentas, ¿veis? Ahora ya sí que me salen las cuentas. Y bueno, trabajar 60 vueltas con el punto tunecino. Y queda como un punto jersey de 2 agujas, si os dais cuenta, pero está trabajado en crochet. Y vamos trabajando así. Esto cunde muchísimo, ¿eh? Vueltas y vueltas, vamos, que de hecho os va a sorprender lo rápido si os animáis a hacerla, el cardigan, o chaquetita o abriguito, como lo queráis llamar, porque la verdad que queda gordito y muy nórdico, muy abrigadito. Pues si os animáis a hacerlo, os va a sorprender cómo cunde. Se hace con una lana muy gordita y además esta puntada, fijaros cómo se corre haciéndola. Se trabaja muy, muy fácil, muy rápido. Cunde mucho. Vale, más o menos estoy en el punto donde os dejé. Bueno, pues eso, termino mis 60 vueltas, cierro, me vuelvo a enganchar aquí de nuevo la hebra y saco 1, 2, 3 y 4 siguientes, ¿vale? Y vuelvo a trabajar 60. Cuando lo complete nos vemos para cruzar, hacer la trencita, para cruzar los cabos. Cuando hayamos tejido ya los 3 cabos con las 60 vueltas cada uno, vamos a hacer ahora la trencita. Simplemente cruzando esos cabos. Vamos haciendo una trenza. Vamos poniéndolo bien. Y no lo dejamos muy flojo, ¿eh? Tampoco súper apretado. ¿Vale? Después la vamos a fijar dándole una vuelta por todo el contorno en punto bajo. Y vamos a contar que nos queden las mismas ondas en cada bloque que hagamos, en cada trenza que hagamos. Ahora os explico lo que os estoy diciendo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora serían 7 de este lado también. 8. 8. Y en mi caso son 9, ¿eh? Y 9. Deberían de quedarte 9 también. A ver, ahí. Vale. Vuelvo a contar. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Nos queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es dar una vuelta, como os digo, en punto bajo por todo. Vamos a coger de aquí siempre 4 puntos bajos, 4 puntos bajos, 4 puntos bajos y en lo que une, en medio, haremos un medio punto alto siempre. ¿Vale? Aquí vamos a empezar haciendo, tenemos que tener 5, 5, 5, pero lo vamos a convertir en 9 puntos bajos aquí, ¿vale?
Entonces yo aprovecho esta misma hebra, que si queréis no la cortabais, pero yo la corto, aunque luego tenga que hacer un nudo, porque me es muy complicado con una hebra que venga del ovillo estar haciendo la trenza. Tendría que estar desenredando constantemente y me cuesta menos hacer el nudo y añadir de nuevo aquí. Hacemos un nudo de cirujano. Ajustamos ahí bien, que no se nos vaya ahí. Y como es un nudo de cirujano, podemos cortar a ras, que no pasa nada. Vale, pues cogemos nuestra aguja y ya entro directamente en ese primer punto, saco una cadena, hago una cadena, perdón, saco la hebra y hago una cadena, perdón, y ahí mismo hago uno en el siguiente, dos en el siguiente, tres en el siguiente, cuatro, y en el quinto entro y entro. Ya uno ahí los 3 cabos. Saco la hebra por todo y hago el punto bajo. Ahora mismo tengo 5 puntos bajos hechos. Y aquí ya terminamos de unir. Tengo 5 hechos. Voy por el sexto. Seis. 7. 8. Y el 9, que es el último punto. A ver. Vale. Esa parte la tenemos hecha. En el otro extremo vamos a hacer lo mismo cuando lleguemos a él. Hacer 9 puntos. Y ahora, mira. Me voy a acomodar un poco. Esto, la posición es así. ¿Ok? Aquí mismo, donde acabo de hacer un punto. Voy a hacer 2 más porque en las esquinas deberíamos de tener siempre 3 puntos. Para que nos gire bien. Entonces ya tengo aquí 3 puntos, el que había hecho más los 2. Cuando llegue a este punto, al principio donde comenzamos, como solo tengo hecho uno en la esquina, me faltaría terminar con 2 aquí, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente punto hago un punto bajo. Cojo hebra porque voy a hacer un medio punto alto para unir aquí. Vamos observando que tengo que tener luego 4 en cada ondita. 1, 2, 3 y 4. Pues ahí en el quinto es donde uno ese con el siguiente de atrás y hago un medio punto alto. Ahí tengo que dar un poquito más de altura porque me estoy metiendo, digamos, ¿no? En la ondita que está más alta hago los puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo tenemos que unir la ondita. Tendré que unir en este punto. Cojo hebra, pero me tengo que subir antes a la onda de arriba. Cuento 1, 2, 3 y 4. En el quinto, de allí hacia acá y con el de atrás. Medio punto alto.
Continúo la onda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra porque voy a hacer un medio punto alto en este punto. Cuento 1, 2, 3 y 4. En el quinto, en este, engancho atrás y hago el medio punto alto. Y vuelvo a hacer 4 puntos bajos. Y 4. Repito una vez más. Cuento donde tengo que enganchar la onda, que es aquí. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Entro en ese y en el de atrás. Medio punto alto. En el resto de la onda, 4 puntos bajos. Un segundo. Ya he hecho 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a hacer el medio punto alto. Se ve prácticamente bien porque sería este punto. 1, 2, 3, 4. En este punto. Y enganchamos. Y vuelvo a hacer 4 puntos bajos. Y nos va quedando así. ¿Veis? Ya se va quedando la trencita como un poquito más en relieve. Y esto es lo que tenemos que hacer en cada trenza y siempre con la misma cantidad de puntos, porque luego las tenemos que unir entre sí y nos tiene que coincidir. La única que no tiene la misma cantidad de puntos es la parte del cuello, ¿vale? Los dos delanteros, que los hemos hecho un poquito más larguito arriba, pero nos tiene que coincidir con quitando esa parte extra que hemos hecho con todo lo de abajo. Ahora voy a unir con vosotros para que veáis. Voy a continuar haciendo todas esas onditas y cuando llegue aquí a la esquina voy a hacerlo con vosotras porque aquí, como se gira diferente en el principio, se nos queda aquí como muy girado, ¿vale? Para que veáis cómo lo tenemos que hacer. He llegado ya casi a la parte del otro extremo y mira, aquí tenemos que repetir como cuando hemos empezado, ¿vale? Aquí me falta unir, tengo que hacer aquí los 3 puntos, aquí 1 y aquí es la unión. Entonces engancho con lo de atrás y hago el medio punto alto, el punto bajo, que solo iba uno en la parte de arriba, y ya tengo que entrar ahí en ese primer punto y hacer los 3. 1, 2 y 3. Y aquí arriba, recordad que iban 9. Pero de los 3 ya, uno de ellos es el primero de los 9. Entonces ya podemos decir que tenemos uno hecho. Entramos en el siguiente. 2. 3. 4. En el quinto unimos con la otra pieza. Aquí. Pero esta parte es como un poquito más complicada que la otra. Mira dónde tengo el cruce, ¿vale? Aquí. Que se te va hacia abajo. Tienes que recuperarlo. Y queda como más torcidito, pero lo tenemos que respetar así. O sea, no podemos intentar hacerlo aquí arribita porque se nos va hacia allá esa parte y hay que respetarla. Vamos a unir el quinto con esa parte de aquí y aquí en esta tirita vamos a sacar de ahí hacia arriba un poquito y hago el punto bajo. Ya tengo el quinto hecho. Entro en ese, el que tengo encima y el que está debajo. Ahora con tantas hebras aquí me va a costar.
6, 7, 8 y el 9. El 9 está aquí y aquí. Tengo los 9 y recordad que hay que hacer 2 más porque vamos a tener 3 siempre en las esquinas. Entonces serían 3, 8 y 3, ¿vale? Yo cuento 9 y luego 2 y 2, pues también te vale, de esa forma. Y de esta forma hemos unido ahí ya el cruce y continuamos haciendo lo mismo hacia abajo. Entonces, vamos a comprobar cómo está a la hora de cruzar, donde tenemos que cruzar, y en medio tenemos que hacer un punto, solamente un punto bajo. Calculo 1, 2, 3, 4 aquí, 1 con este. Me voy a ir aquí a hacer el punto, que solo va 1 a la parte de arriba. En el siguiente unimos 1, 2, 3, 4, pues sería aquí donde tenemos que unir. Y lo siguiente, aunque me queda un hueco, así que lo voy a unir un poquito antes. Aquí con este de aquí abajito. Queda mejor, ¿vale? Y ya en lo siguiente, 4. 1, 2, 3, 4. El medio punto alto. Miro la onda siguiente para ver dónde están los 4 puntos. 4 en el quinto. Saco y hago el medio punto alto. Y continúo haciendo los siguientes 4. Vale, voy a completar hacia abajo. Mira, se va quedando, ¿veis? Se va quedando súper gordito. La trencita se queda así como muy en 3D. Voy a completar todo esto hasta donde empecé. Aquí tengo que tener en cuenta que he hecho mis 4 puntos aquí, más el medio punto, más uno solo, y luego aquí completo los 2 que me faltan y ya cerramos. Hacemos las piezas que necesitamos igual que esta, todas, o sea, en la espalda eran 5, para delantero 2 y 2, y luego iban 2 en los frontales, que van un poquito más larguitos, y lo unimos en la parte de arriba. En total son 5 y 4, 9, 10 y 11, ¿vale? Tendremos que hacer 11 piezas, de las cuales 9 tienen 9 ondas y 2 tienen 10 ondas, que es la parte de arriba, de la parte del frente, perdón, del cuello. Una vez que hayamos completado ya toda la trenza en el punto bajo, aquí hacemos una cadenita y cerramos, pero dejamos una hebra bastante larguita porque vamos a aprovechar para unir ya las piezas. Entonces cogemos una agujita lanera y vamos a hacer la unión con costura, porque yo quiero que se vea, que se vaya viendo esta parte. Bueno, pues empezamos a unir. Empieza a unir si quieres tu espalda primero, que sabes que son 5, vas uniendo de esta forma los 5, después une los 2 y 2 delanteros y luego lo unimos ya a la parte de la solapita del cuello. Empezamos aquí, ubicándonos que estamos de esos 3 puntos en el último de aquí, y aquí busco igual, 1, 2 y 3, que sería aquí, y cojo toda la hebra. Primero voy a entrar de aquí para poder hacer lo mismo aquí. Busco, me estoy saliendo, perdón,
1, 2 y 3 sería este. ¿Veis? Cojo así todo entero. Y ahora entro en el siguiente y me voy del otro lado al mismo punto. Y así vamos haciendo. Mira dónde he entrado. Tengo que entrar en el siguiente. Y del otro lado igual. En el siguiente y en el siguiente, cogiéndolo entero. Mira. No lo estamos cosiendo del revés, lo estamos cosiendo del derecho porque queremos que se vea esa espiguita. Yo he cosido del revés, he cosido del derecho con otra técnica. O sea que ya lo he hecho, lo he probado de varias formas. Y a mi gusto, esta es la que queda más bonita. Pero tú lo puedes unir como a ti te guste. Ahora os voy a enseñar un trocito que tengo yo tejido, que lo voy a descoser ahora mismo para hacer esto. Pero ya lo tenía tejido de otra forma para que veáis que es que queda más bonito la costura así del derecho y haciéndolo de esta forma, ¿eh? Al menos a mí me gusta más. Pues esto es lo que nos va a quedar. Simplemente tenemos que continuar tejiendo toda la pieza, como tenemos los mismos puntos nos coincide, y acabando en el mismo punto donde hemos empezado. Sería en este tercer punto con el tercer punto de aquí. ¿Vale? Si esta fuera mi espalda, yo tendría que poner aquí otro y otro y otro. O sea, como tengo en mi espalda, que ya la tengo unida, que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y fijaros, queda esto como un relieve, la unión. A mí me gusta, pero vamos, ya os digo que eso es cuestión de cada uno. Voy a buscar que os digo que uní de otra forma. Mirad. Y no queda bonito, queda mucho más bonito cogiendo. Aquí estaba cogiendo solo una hebrita. En fin, que no. Que probé del derecho, del revés, de varias formas. Y aquí como que se me hunde, no queda bonito. Seguimos así, uniendo como os digo. Para espalda, 5. Para delanteros, 2 y 2. Y luego esos 2 y 2 los uniremos a la parte de delante. De la solapita que hemos hecho un poquito más larga. La zona que va más larga irá unida a la espalda. Ahora lo vamos viendo todo, ¿eh? Voy a continuar uniendo aquí y nos vemos. Cuando tengamos ya las piezas unidas, tenemos la espalda con las 5 piezas de trenza, con las 5 trenzas y luego los delanteros 2 y 2. Aquí tengo uno de los delanteros con mis 2 trenzas. Yo he contado cuántos puntos hay a lo largo y me salen 49. Pues bien, tenemos la parte del cuello, ya sabéis que esto es lo que viene aquí de solapita, digamos, que son 2 piezas que tenemos unidas arriba con un poco más. Efectivamente nos va a salir un poco más. Contamos de abajo en un extremo, en uno de los lados, contamos de abajo hacia arriba 49 puntos, ponemos un marcador. ¿Veis? Y todo este trocito está de más. Hacia el otro lado hago exactamente igual. Contamos de abajo hacia arriba 49 y pongo mi marcador. Me va a quedar desde el marcador hasta la costura de la unión. A mí me quedan aquí 10 puntos y en el otro lado otros 10. Y esta es la parte que uniremos a la espalda a esa trenza además que tenemos en el centro. Tenemos que unir 2 trenzas de hombro y 2 trenzas de hombro al otro lado y nos va a quedar en el centro una que es la quinta.
que es la que vamos a unir este trocito en esa trenza. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es unir a uno de los frontales esos 49 puntos y lo vamos a unir como hemos estado uniendo las piezas, igual, con la costura. Yo he añadido ya aquí la hebra y en un momento en que tenemos muchas hebras podemos ir rematando si queréis. Lo que pasa es que yo no me atrevo a rematar nunca por si tengo que deshacer hasta el final. Entonces ahora mismo yo tengo como muchas, demasiadas. Y aquí hay una que me sale por delante. Voy a quitarla un momentito y empiezo a unir con vosotros. Bueno, pues uno de esos 49 puntos. De la misma forma que hemos estado uniendo las piezas. A ver aquí. De la misma forma, ¿vale? Voy contando. Ya que he unido 2, 3, 4. Me tienen que salir los 49 hasta llegar al marcador realmente, si no queréis contar. 5, a mí no me importa, yo voy contando y así no dejo margen a error. 6, 7, 8, 9. Bueno, pues así, ¿vale? Vamos uniendo hasta llegar al marcador. He unido las dos piezas. Yo tengo el delantero completo unido. Estas dos piezas unidas al... nunca sé cómo llamarlo. A la parte de delante. ¿Vale? Y las otras dos. Y aquí tenemos el espacio que hemos dejado para unir atrás, que es la parte del cuello. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos una pieza para la espalda con 5 trenzas. Vamos a unir las dos de los extremos con las dos de los extremos para los hombros y la que nos queda central es la parte esta que hemos dejado, ¿vale? Que está más larguita. Al final, yo dije 49, pero son 53. Aquí me quedan a mí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Veis? Hasta la costura. Y aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos hasta la costura. En total son 12 que tendremos que unir con los 9 que tenemos de la parte de la trenza de la parte de arriba. Bueno, pues ahora lo intentaremos encajar de manera que tendremos que hacer a lo mejor 2 puntos en uno y demás, pero nos tiene que encajar bien ahí. Si os dais cuenta, esos 6 puntos tienen más lógica porque son las 6 vueltas que hicimos extra de esta parte que se hizo más larguita. Bueno, pues unimos la parte del hombro con la espalda, como venimos uniendo hasta ahora. Eso no lo voy a unir con vosotros, pero ya sabéis que yo pondré la espalda. A ver, ¿por qué parte no tiene tantas hebras? Para que no me molesten. Yo pondré la espalda así, que este es mi revés, para que me quede mi derecho de aquí. Pondremos la pieza de los delanteros encima. No sé si me está entrando en la cámara. Y uniremos, como digo, estas dos piezas, estas dos trenzas con estas dos trenzas unidas aquí. Y de la otra parte igual. 2 con 2 y en la pieza central será donde irá la parte del cuello. Bueno, pues voy a unir toda esa parte y nos vemos para cerrar aquí la ciza, que será uniendo también toda esta parte y dejando el espacio del hueco de la manga. Os diré hasta dónde he cerrado yo. Tengo ya unida toda la parte de los hombros.
del cuello y del otro hombro. Y además he dejado ya el hueco de la manga en este lado. Lo voy a poner por la parte de la espalda para que lo veáis mejor. ¿Vale? Yo he añadido aquí una hebra y he cosido de la misma forma que estamos cosiendo hasta una altura que yo he calculado más o menos para dejar arriba hueco de manga. En puntos, 34 puntos de abajo arriba he tejido y luego yo aquí he dejado 14 y 14 como hueco de manga en medida. Pues si estés trabajando con otro material, el espacio que yo dejo de ciza es de 26 centímetros. Como es una chaquetita, abriguito, cardigan, por si llevamos ropa debajo gordita, un espacio grandecito, ¿vale? Que no es un jersey que tiene que ir pegadito a la manga. Bueno, yo en la hebra que me ha quedado de la costura la voy a dejar porque yo aquí haré un nudo de cirujano y añadiré y ya tejeré en tubular la manga hacia abajo con otra puntada. No la vamos a hacer con trenzas para que no nos quede tan gordo. Aquí vamos a utilizar otra puntadita, ¿vale? Bueno, pues lo mismo que he hecho ahí, que no lo he explicado porque ya sabéis cómo estamos uniendo, voy a hacer en el otro lado que aún no lo he cosido, dejando aquí mi espacio de manga de la misma forma que lo he hecho en el otro lado. Para empezar a tejer la manga, vamos a salir desde donde terminamos de hacer la costurita, desde esa brita que yo he añadido ahí con un nudo más lana, y vamos a tejer 28 puntos en el espacio que nos queda. Nos tienen que salir las cuentas porque son 14 lo que habíamos dejado y 14. Son 28. Y si no vamos contando, porque nos tiene que salir esa cantidad de puntos, ya que tiene que ser, para el motivo que vamos a trabajar, un múltiplo de 4. Nuestra puntada. Entonces vamos trabajando. Esta primera vuelta es entera en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es que tengo el nudo con el que añadí la lana. Así lo intento dejar más escondidito. Ah, qué coraje da que pase esto. Vale. Bueno, voy contando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 llevo. 7, 8, ¿vale? Así, en punto bajo todo, pero que nos salga un múltiplo de 4. En mi caso, 28 puntos. He completado esa primera vuelta con mis 28 puntos bajos y aquí cierro con puntos deslizados. La siguiente vuelta ya va a ser la primera vuelta del patrón que se repite. Van a ser 2 vueltas que repetimos siempre, igual, de la misma forma. Entonces, esta que vamos a hacer ahora de punto alto, es la primera, digamos. Aquí voy a hacer una cadena para subir y ahí mismo voy a hacer el primer punto alto. Y tengo que trabajar 28 puntos altos. Un punto en cada punto hasta finalizar la vuelta en punto alto. Cierro con punto deslizado en el primer punto que hicimos y subo con una cadena. Y vamos a empezar el patrón. Aquí tenemos la primera vuelta que hicimos en punto bajo y la vuelta en punto alto. Tenemos que trabajar con doble punto alto el primer punto y nos tenemos que ir hacia atrás 3 puntos. O sea, vamos a ver cuál es el primer punto que tejimos en punto bajo, que fue este. Lo voy a ver bien, lo tenía que haber dejado con un marcador puesto, pero debería de ser este nuestro primer punto. Cuento hacia atrás.
A ver que nos vea bien. 1, 2 y 3. Este sería nuestro tercer punto hacia atrás. Este es el primero, 1, 2 y 3. Bueno, pues ahí me tengo que ir hacia atrás y sacar en relieve un punto alto doble, pero sin terminar. Vuelvo a cargar 2 hebras y ahora voy a contar, pero hacia adelante 3 puntos. 1, 2 y 3. Y me voy al cuarto. 1, 2, 3 y el cuarto. Y completo el punto. Tenemos como una V invertida. Y así es como empezamos el patrón. Desde el punto que hemos salido, no lo tenemos que trabajar, porque es el punto que hemos trabajado ahora mismo. Este corresponde a nuestro primer punto. Entonces, ahora nos vamos al siguiente. Localizo cuál es, porque ahora mismo lo tengo un poco perdido. Este es el que hemos trabajado. Pues a partir del siguiente trabajo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Este punto que viene a continuación no lo vamos a trabajar. Empezaremos trabajando cuando nos toque trabajar de nuevo 3 puntos bajos a partir del siguiente, porque este punto es el que vamos a trabajar ahora, igual que hemos hecho antes. Cargamos doble para hacer un punto alto doble y nos venimos hacia atrás a este, al que cogimos último, en relieve. Y hago un punto alto doble, pero sin terminar. Uy, perdón, que se me ha salido aquí una hebrita. Vuelvo a coger doble lazada y desde ese que he cogido cuento 3. 1, 2, 3 y en el cuarto hago el otro punto alto doble. 1, 2, sacadas porque sin terminar y ya termino esas 3 hebras juntas. Vuelvo a tener una V invertida. Lo que os comenté, este punto equivale a este, el que no tenemos que trabajar ahora. Se ve si levantamos aquí, que hemos trabajado aquí el último de los 3 anteriores, y este equivale a este. Así que este no se trabaja. En el siguiente, a partir del siguiente, trabajamos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un punto en cada punto de los 3 siguientes. Nos va quedando así. Y toda la vuelta es de esta forma. Vuelvo a coger doble lazada, engancho donde enganché por última vez, vuelvo a enganchar de nuevo ahí y hago un punto. Espera un segundo que me estoy metiendo donde no es. Levanto ahí la hebrita para no engancharla. Ahora hago un punto alto doble, pero no lo termino, me quedo con 2 hebras en la aguja, vuelvo a cargar 2 veces y cuento desde este que he cogido, los 3 siguientes me los salto y en el cuarto es donde saco el punto alto sin terminar. Con 1, 2 sacadas, no lo termino y ahora termino todo. Los siguientes 3 puntos bajos que hay que hacer, miramos. Se ve si levantamos un poco, que este es el último que trabajamos y aquí este me lo salto porque equivale a este que acabo de hacer ahora. A partir del siguiente hago 1, 2 y 3. Que le doy yo con los dedos en las uñas y saco las hebras. Ahora me tengo que venir aquí atrás. Doble lazada. En el último que enganché, vuelvo a enganchar. Saco una y saco 2. Doble lazada.
cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo, o sea que es de la vuelta anterior donde enganchamos, y ya hago 1 y 2 y 3 sacadas para completar el cierre de la V invertida. Miro, está cogido, este lo tengo que saltar, a partir del siguiente hago 3 puntos bajos. Y es toda la vuelta de esta forma, se nos van haciendo como unas V. Voy a completar. Ya estoy llegando aquí al final de la vuelta y me tienen que quedar 3 puntos por tejer puntos bajos. 1, 2 y 3. Cierro la vuelta en el primer punto que hice, que es la V. Aunque veas que tienes aquí un punto, es el que equivale a este. Cerramos con el punto deslizado. Vamos a seguir haciendo V's invertidas. Pero esta vez me tiene que quedar la V. A ver, ¿cómo lo pongo para que entre en la cámara? A partir de ahora, bueno, pues se repite. Ahora vamos a hacer una vuelta entera en punto alto. ¿Vale? Y la siguiente sería donde haríamos ya la V enganchando. Nos vamos a ir enganchando aquí. En la base de la V. En cada base, en una y en otra. Bueno, primero tenemos que hacer una vuelta entera en punto alto. Hago una cadena y ahí hago el primer punto alto. Y me tienen que salir mis 28 puntos de nuevo en punto alto. Aquí llevo uno, el de la V, 1, 2. Creo que me he saltado uno. Sí. 1, 2 y 3, que son los 3 puntos bajos que hicimos. El de la V. Completa ya los 4, por eso es múltiplo de 4 la puntada. De nuevo tengo 1, 2 y 3. Y el de la V, que sería el cuarto. Y así vamos trabajando toda la vuelta hasta llegar aquí y cerrar con punto deslizado en el primero que hicimos. Hemos completado de nuevo como la primera vuelta del patrón y ahora vamos a hacer la 2, que es la de las V. Mira, tenemos que enganchar, vamos a ir enganchando las V aquí y aquí. Me tiene que entrar. Y luego aquí habrá otra. Entonces, ¿cómo lo hago? No me puedo ir hacia atrás porque no estoy en el centro, digamos, tengo que irme al centro de estas V. Para eso tengo que hacer, mira, aquí he hecho una cadena de subida y voy a subir aquí con un 1, un punto bajo. 2, 3 y 4. ¿Vale? Ahora sí estaría en el centro. Cojo doble lazada. No hace falta. No, porque el cuarto, justamente, me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? La otra manga lo voy a tener que deshacer porque no lo he hecho así. Solo tenemos que avanzar con 3. Porque el cuarto justamente es el que vamos a hacer ahora. Doble lazada. Entro y hago el punto alto doble, pero sin terminar. Me he enganchado aquí. Esto ya es más fácil a partir de ahora porque no tenemos que estar mirando dónde está el punto ni contando el cuarto ni nada. Simplemente miramos dónde está la base y de ahí saco el otro punto alto doble,
sin terminar, pero aquí ya lo terminamos. Entonces este sería el cuarto punto, digamos, tenemos 1, 2 y 3 y el cuarto, que es este, que no lo tengo que trabajar. Me voy al siguiente y hago 3 puntos bajos. Y nos queda, veis que ya se está apreciando que se nos queda nuestro rombo. Vale, pues el cuarto, que es este, después no lo vamos a trabajar. ¿Dónde engancho? Tengo que enganchar aquí, en el anterior. Vuelvo a enganchar ahí y no termino. Doble lazada, engancho en el siguiente, la siguiente V invertida y termino. Voy a ir girando esto un poco. Que ya hay que comer para moverlo, porque pesa un montón. Mira, ya lo tengo hecho el rombo. Este está cogido. Este equivale al que estoy haciendo. No lo trabajo en el siguiente. Uno, en el siguiente otro. Tengo que tener 3 y 3. En el siguiente otro. Ya tengo los 3 puntos y el cuarto siempre va a ser el que es punto alto doble, que son 2 puntos alto doble que cerramos juntos. Me tengo que venir al anterior y enganchar ahí y ahí. Primero en este, donde lo trabajo sin terminar. Vaya por Dios. Ahí. Doble lazada y en el siguiente, donde ya sí lo terminó, con 3 sacadas. 1, 2 y 3. Vuelvo a mirar, no lo trabajo y trabajo los 3 siguientes. Nos van quedando los rombitos, se ven perfectamente. Bueno, pues completo la vuelta. Ahora tengo que hacer el punto doble, enganchando aquí y aquí. Completo ya la vuelta entera. La siguiente vuelta es toda entera en punto alto. Voy a adelantar estas 2 vueltas, esta que me queda, más la de entera en punto alto, que me tienen que salir siempre los 28 puntos. Es muy fácil. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y así ya sabéis que no os estáis equivocando. Y eso. Termino esta, el punto alto, y vuelvo a trabajar otra vez las V, una vez más con vosotros, pero que ya estáis viendo que es fácil porque la siguiente la engancharíamos aquí y aquí. He completado esa vuelta en punto alto entera, que es la vuelta número 1 del patrón, y vuelvo a repetir la número 2, que es la de la V. Pues de igual forma, subo con una cadena, hago 3 puntos bajos, cojo doble lazada, me vengo hacia atrás y engancho en la base de la V. Ese primer punto no lo tengo que terminar, solo hago 2 sacadas y cojo de nuevo doble hebra y engancho en la otra base y ahí ya sí saco 3 veces. 1, 2 y 3. Miro que este está cogido, el siguiente equivale a este, tengo que trabajar a partir del siguiente, 3 puntos bajos. Un segundo que me coloco de nuevo, bien, perdón. Y repito. Perdón, tengo la cámara muy cerca. Estoy de nuevo aquí en el centro, tengo que engancharme aquí y aquí. Doble. Entro aquí en medio. Levanto un poquito ese punto y bajo el otro. Entro ahí en medio. Saco una y saco 2. Doble lazada.
me voy al siguiente, saco una, saco dos y saco tres. Cogido libre, lo tengo que dejar equivale a ese y en el siguiente 3. No tiene más que explicar, es todo así, todo el largo de la manga que queramos, repitiendo la vuelta del número 1, el número 2 que es esta, la número 1 que será la del punto alto. Nos va quedando esta puntada, ¿vale? Voy a completar la vuelta, voy a terminarla con vosotros, que la anterior no la terminé por si tenéis alguna duda de cómo se termina, ¿vale? Y ya está, y es completar así el largo de la manga. Mira, aquí ya estoy llegando al final. He hecho mi última V, me falta una más por hacer, ¿eh? Hago mis 3 puntos, estoy aquí en medio y aquí tengo el primer punto de los 3 con el que iniciamos. Me falta hacer aquí el punto de la V. Tengo los 3, me falta el de en medio que es el de la V. Me voy hacia atrás, o sea que terminaremos con el punto alto doble, los 2 puntos alto doble cerrados juntos, siempre las vueltas estas, las que son vuelta número 2. Y engancho aquí, tengo que retirar un poquito para ver el punto. Y ya completo el segundo punto alto doble, que lo vamos a cerrar aquí juntos. ¿Vale? Ya tenemos esta V, los 3 puntos y la última V. Terminamos con la V siempre. Y cerramos en el primer punto de los 3 puntos bajos que trabajamos. Tengo 1, 2 y 3. Ahí cierro con punto deslizado. Subo una cadena y empiezo el patrón de nuevo. La vuelta número 1, que es toda entera en punto alto. Vuelvo a repetir la vuelta número 2, que saldré desde este mismo sitio, haciendo mis 3 puntos, yéndome hacia atrás, enganchando aquí y aquí. ¿Vale? Que ahora mismo no se ve porque no tenemos la altura de los 3 puntos, de los puntos altos que tenemos que tener en la vuelta que viene siempre antes de la vuelta de la V. Así que tengo que trabajar toda esta vuelta. Voy a trabajar aquí un trocito para que lo podáis ver mejor. Pero creo que queda claro porque es muy, muy fácil. Son 2 vueltas nada más las que tenemos que tejer. Vamos a hacer esta vuelta entera en punto alto, entonces la siguiente cerramos aquí con punto deslizado, hacemos 1, 2 y 3 y nos enganchamos aquí y aquí. Será el cuarto, que es este, que no trabajaremos y seguiremos trabajando 3 y la V. ¿Vale? Toda la manga hasta conseguir un largo, bueno, que nos llegue justo antes, me voy a quitar aquí la gomilla que tengo puesta, que nos llegue, como yo en este jersey, por ejemplo, que nos llegue justo para luego hacernos un puñito como este. De hecho, yo creo que voy a hacer un puño como este, como el que tengo aquí, en punto en relieve, que va uno por delante y uno por detrás, uno por delante y uno por detrás. Simplemente con esta puntada. Aquí, por ejemplo, terminé también con una vuelta en punto bajo. A propósito, este jersey es súper bonito, lo tenéis en mi canal, ¿eh? Buscadlo porque es súper bonito. Bueno, pues voy a continuar haciendo las 2 mangas, la parte del puñito, la parte de abajo será también, yo creo que así con esta patente también, igual, un punto en relieve por delante y uno por detrás. Haré un trocito, pues no sé, aquí por ejemplo, como tiene más o menos el mismo grosor, pues prácticamente como este, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de aquí. Pues igual hago 5 o 6 vueltas. Cuando lo tenga y vea cómo me queda, os digo. He completado las mangas con el largo que he necesitado para daros más o menos mi medida. Lo ideal es que lo hagáis a la vuestra. Pero mi medida han sido, mira, contando las V, se van creando vueltas de V, digamos, de las vueltas de punto alto. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Han sido 8 vueltas, que no son 8 vueltas, porque tenéis que contar también las vueltas del punto bajo, ¿vale? Pero me salen 8 V. 8 vueltas de V. Y luego en el puño, una vez que llegamos a la altura del puño, vamos a reducir a la mitad los puntos que teníamos aquí. Entonces haremos una primera vuelta donde
haremos toda la vuelta en punto alto, pero de 2 puntos sacamos solo uno, de 2 puntos sacamos solo uno, entonces nos queda la mitad. Y con esos puntos que nos quedan, vamos a trabajar en relieve un punto por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás, durante 5 vueltas, más una vuelta en punto bajo. Y así finalizamos nuestras mangas. ¿Vale? Las dos iguales. Y ya solo nos falta trabajar la parte de abajo, que la ha trabajado con la misma puntada. Aquí lo que he hecho es punto relieve, simplemente una primera vuelta por todo me voy desde un delantero, toda la espalda hasta volverme al otro delantero, o sea, toda la parte de abajo. Esa primera vuelta, cogiendo un punto cada punto, en punto alto. Y, bueno, punto por delante, punto por detrás en relieve. Durante, aquí he hecho 4. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí he hecho 4, si quieres hacer 5 para que te quede más larguito. Yo lo he hecho con 4 y una última vuelta en punto bajo. Y habríamos terminado ya nuestro cardigan, porque daros cuenta que nuestro delantero aquí no hay que rematar nada, ya está hecha de por sí esa vuelta en punto bajo, entonces no habría que hacer nada más. Hemos terminado nuestra manga, nuestra parte de abajo y ya habríamos terminado nuestro cardigan. Vale, espero que te haya gustado. A mí, pues bueno, pesa mucho, ¿eh? También os digo que pesa mucho con el material que yo he trabajado, a mí no me importa, abriga muchísimo, pero también es verdad que pesa mucho. Entonces, como esto lo podéis hacer con cualquier tipo de material, simplemente, bueno, pues si lo queréis hacer más finito, con otro tipo de material que no pese tanto, hacer las trenzas al largo que queráis, adaptar a las medidas, la cantidad de bloques que tengáis que hacer a vuestra medida. Esto siempre se puede adaptar, ya sabéis. Yo digo más o menos con qué técnica he trabajado yo, pero siempre lo podéis adaptar a vuestros materiales y a vuestras medidas. ¿Vale? El resultado para mí, bueno, espero que para ti también lo haya sido. Y espero que te haya gustado, me dejes un like, algún comentario, ¿de acuerdo? Y nos vemos muy prontito con otro proyecto que ya tengo en marcha. Hasta luego, muchas gracias por acompañarme.